Bienvenida, bienvenido. En videos anteriores te expliqué cómo estaba construida una escala de Do, en el cual yo tenía que escribir el nombre de la nota, numerar las notas restantes, redondear los números 2, 4, 5, 7, 9, 11 y a partir de ahí iba a poner los nombres en las notas redondeadas. Por lo tanto, la escala de Do me iba a quedar con las siguientes notas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Lo que voy a hacer ahora es resolver el tema de los acordes. Un acorde se formaba con la tercera de la nota y la quinta. La tercera de Do es Mi, la quinta es Sol. Lo mismo pasa con Re, que su tercera es Fa y la quinta es La. En Mi, la tercera es Sol, la quinta es Si. Fa tiene a La y a Do. Sol tiene a Si y Re. La tiene Do y Mi. Si tiene a Mi y a Fa. A continuación, lo que tenemos que saber es si un acorde es mayor o si es menor. Un acorde va a ser mayor cuando su tercera tenga 4 semitonos de distancia. Un acorde va a ser menor cuando su tercera tenga 3 semitonos de distancia. ¿Dónde está ubicado Do y dónde está ubicado Mi? Que la distancia es de 4 semitonos, por lo tanto el acorde es mayor y se le pone la M mayúscula. Re y Fa van a tener una distancia de 3 semitonos, por lo tanto el acorde es menor y se pone una M minúscula. Mi, Sol tienen 3 semitonos de distancia, por lo tanto es un acorde menor, tiene M minúscula. Fa, La, hay 4 semitonos de distancia, el acorde es mayor y se pone una M mayúscula. Sol, Si, hay 4 semitonos de distancia, por lo tanto el acorde es mayor y tiene una M mayúscula. La, Do, tiene 3 semitonos de distancia, el acorde es menor, tiene una M minúscula. Si, Mi, tiene 3 semitonos de distancia, por lo tanto el acorde es menor y tiene la M minúscula. Cuando la quinta es una quinta justa, o sea, hay 7 semitonos de distancia entre la fundamental, o sea, la primera nota, y la quinta, el acorde no va a sufrir ningún cambio en su nombre, o sea, el acorde va a ser de Do mayor, porque de Do a Sol hay 7 semitonos, nada para cambiar respecto de la quinta. Entonces el acorde se llama Do mayor. El acorde de Re y de Mi, que son acordes menores, pero la distancia de quintas es de 7 semitonos. Fa, Sol son acordes mayores, su quinta tiene 7 semitonos de distancia. La es un acorde menor, tiene 7 semitonos de distancia, pero Si, que es el último acorde, entre Si y Fa tenemos 6 semitonos de distancia, de manera tal que tenemos que poner que la quinta es bemol. ¿Qué significa bemol? Bemol es una notación musical que se coloca a la izquierda de una nota en el pentagrama y que indica que esa nota va a estar medio tono descendida. De esta manera yo lo que voy a explicar es que existe algo que eleva una nota y algo que la desciende. Para elevarla voy a utilizar el sostenido, para descenderla voy a utilizar el bemol. Lo vamos a ir viendo con la práctica. Acordes mayores van a ser el primero, el cuarto y el quinto. Los acordes menores van a ser el segundo, el tercero y el sexto. Y el acorde disminuido, o sea el acorde que tiene quinta bemol, es el de séptimo grado. A la derecha de la imagen, lo que nosotros tenemos, los casilleros de guitarra, las cuerdas ordenadas como si nosotros lo estuviésemos viendo desde arriba, porque nosotros tenemos más cercana la sexta cuerda, cuáles son las notas para poder tocar la escala de Do. Todo esto que expliqué se puede utilizar perfectamente en la canción Obladi Oblada. Entonces, repasando, el sostenido elevaba un semitono, el bemol lo hacía descender. Si yo tengo que tocar ahora la escala de Do sostenido, el Do sostenido va a estar ubicada en la tecla negra que le sigue a la tecla Do. Ubicamos el Do sostenido, numerar cada una de las teclas. Cuando llego al 10, si yo dibujé el Do al lado, voy a poner el 11 al lado, y si no, voy a utilizar el Do que está al comienzo. Y ahora lo que voy a hacer es redondear los números que habíamos hecho con la escala de Do. O sea, el 2, el 4, el 5, el 7, el 9 y el 11. Porque la estructura que tiene una escala mayor dice que tiene que estar armada con un tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Por eso coinciden esos números 2, 4, 5, 7, 9, 11. Porque los semitonos están en el tercer y cuarto grado y en el séptimo y octavo grado. Una vez que redondeamos, nos vamos a dar cuenta que no coinciden en absoluto la escala de Do respecto de la escala de Do sostenido.
Una vez que yo tengo terminado los números, lo que voy a hacer ahora es escribir cómo se llaman. Que el número 2 es re sostenido, el número 4 es la tecla de fa, el número 5 es la tecla de fa sostenido, el número 7 es la tecla de sol, el número 7 es la tecla de sol sostenido, el número 9 es la tecla de la sostenido, el número 11 es la tecla de do. Pero tenemos un inconveniente. En una escala no debe haber dos notas con el mismo nombre. ¿Cómo es eso? El número 4 y el número 11 tienen las notas de fa y la nota de do, pero eso no se puede utilizar en esta escala porque tengo un fa sostenido y tengo un do sostenido, de manera tal que yo el fa no lo puedo utilizar como fa, sino que lo tengo que utilizar como un mi sostenido porque en la escala no tengo el mi ni tampoco tengo el si. Entonces de esa manera yo voy a tener armada la escala como do, re, mi, fa, sol, la y si, todos sostenidos, pero no la puedo armar como do, re, fa sostenido, sol, la, do, porque si no la escala pierde el valor cuando tengo que armar los acordes. Cada uno tiene un lugar. El fa en la escala de do sostenido no existe, existe el mi sostenido. El do en la escala de do sostenido no existe, existe el si sostenido. Una vez que terminé de poner los nombres, lo que voy a hacer ahora es colocar la tercera y colocar las quintas. Si nosotros comparamos la escala de do con la escala de mi, la única diferencia es que todas las notas tienen sostenidos, desde el punto de vista de los nombres. Si yo las tengo que tocar en el piano, estoy tocando notas completamente distintas. Si yo tengo en la escala de do los mismos nombres y el mismo orden que en el do sostenido, estoy comprobando de que la escala es mayor. ¿Por qué? Porque yo voy a tener semitonos en el 4 y en el 5. Y tengo mi sostenido, fa sostenido en el 4 y en el 5. Tengo un semitono en la escala de do con el número 11 y el do. Y tengo un semitono con el número 11 y el do sostenido en la escala de do sostenido. Por lo tanto, estoy cumpliendo la regla que entre el tercer y cuarto grado, séptimo y octavo hay semitono. También se cumplen las reglas de los acordes. El primero, el cuarto y el quinto es mayor. El segundo, el tercero y el sexto es menor. Y el séptimo es menor con quinta bemol. De esta manera, la estructura de do sostenido es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Por lo tanto, la escala es mayor. Sobre la derecha estamos viendo la guitarra, las 6 cuerdas, y dónde están ubicadas las notas de mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, que están ubicadas en la sexta cuerda, y las mismas cuerdas con sus respectivos nombres hasta la primera. De esta manera, si yo quiero tocar Pretty Please de Dua Lipa, ya tengo la escala de do sostenido para poder tocarla tanto en el piano como en la guitarra. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias.